unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Gracias por su presencia, por acompañarnos una vez más. Gracias a Javier, que ya varias sesiones nos comparte su sabiduría y hoy pues nuevamente lo tenemos con nosotros para seguir con estos diferentes caminos para superar la adversidad. Hoy nos hablará de la filosofía estoica. Para quienes se conectan por primera vez o a quienes no han tenido la oportunidad, el agrado de conocerlo, Javier Báez, autor del libro Superando la Adversidad. Nació en Quito, Ecuador, en el corazón de los Andes. Creció en una hacienda rural rodeada de la naturaleza junto a su familia, pieza clave de apoyo en su vida. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado numerosos retos, desarrollando una gran resiliencia y alcanzando metas destacadas en lo deportivo y empresarial. Campeón nacional de carreras de automovilismo y exitoso emprendedor en la venta de autos, ha demostrado su capacidad para superar adversidades y lograr el éxito. Una grave adversidad personal lo llevó a buscar conocimiento y sabiduría, encontrar refugio en el fortalecimiento de su espíritu. Descubrió que aquello que consideraba un problema se convirtió en una bendición, produciendo una transformación y crecimiento personal y espiritual. Hoy, como hombre de profundos conocimientos espirituales y filosóficos, fruto de 15 años de intenso y permanente estudio y búsqueda espiritual, desea transmitir su mensaje de esperanza y superación a toda persona que sufre y busca el propósito y el sentido de su vida. Actualmente se encuentra cursando un diplomado de psicología espiritual y ayuda transpersonal, avalado por una escuela espiritual de la India. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Jaimito, por la presentación y por la invitación. Siempre un gusto volver a estar aquí con los distinguidos oyentes y espero que lo que podamos charlar el día de hoy sea de aporte para nuestra vida diaria y para enfrentar las adversidades que tarde o temprano todos tenemos. Tú me habías pedido que esta ocasión hablemos. Mi capítulo 7 del libro es justamente trata y se concentra en lo que es la filosofía estoica. Es un conocimiento valioso para superar las adversidades, algo que a este servidor le funcionó, le sigue funcionando y he Antes, visto funcionar a muchas personas, ¿sí? antes de entrar en el tema, tengo curiosidades así personales. Claro, claro, lo que La, lo que tú la quieras, curiosidad, la aquí estoy. curiosidad es, bueno, uno pues escucha y conoce y tantas cositas las va escuchando, pero el contexto, en la situación en la que uno se encuentra, hace que la persona esté receptiva a un cierto tipo de conocimiento. Entonces, eso quisiera yo que nos cuentes, ¿cómo llegaste a esto de la filosofía estoica? O sea,
quién te lo compartió o en base a qué lecturas? ¿Cómo es que llegaste a esta conclusión de que la filosofía estoica, su pensamiento o su estilo de vida nos ayuda a superar la adversidad? Ujú. Eh, bueno, como dices tú, pues el contexto es muy importante porque, digamos, cuando estamos en nuestra zona de confort, tenemos ingresos, nuestros negocios están bien o tenemos un trabajo estable, las relaciones personales se encuentran estables, cuando todo en la vida está boyante, está bien, prácticamente no sentimos, no tenemos mucha necesidad de encontrar alternativas que nos ayuden porque estamos en zona de confort y las cosas están bien, pues y si el contexto es positivo, qué mejor, enhorabuena, pero generalmente en ese contexto no hay esa necesidad. Pero tarde o temprano hay pérdidas de seres queridos, de relaciones, temas económicos, temas de salud, tantas cosas que suceden tarde o temprano en la vida de toda alma encarnada, en la vida de todo ser humano. Y cuando llegan esos momentos, ese es el contexto que se da para que, digamos, la persona que está viviendo esas experiencias busque alternativas para lograr salir de una depresión, de un estado negativo emocional producido justamente por los problemas y por estas adversidades. Entonces, en mi caso, como ya habíamos conversado en ocasiones anteriores, los problemas que yo estaba atravesando en ese momento son los que me orillaron, me empujaron a buscar alternativas que me puedan ayudar, como la meditación, como la espiritualidad, la búsqueda del conocimiento. Y en medio de eso, claro, tú sabes que ahora el Internet, que es una maravilla también tecnológica si la sabemos utilizar bien. ¿Por qué? Porque funciona por algoritmos. Entonces, si tú estás buscando temas que te ayuden a fortalecerte y a tratar de mejor manera los problemas que estás viviendo, estos algoritmos te van a, de alguna manera, ayudar porque te van a ver sugerencias en el YouTube, en las redes sociales. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en una situación que estás buscando este tipo de temas, así fue lo que me sucedió a mí y me salió el estoicismo. Yo había oído mucho acerca del estoicismo, Porque hay sabía también muy otras lejanamente filosofías, ¿no? La filosofía está socrática, platónica, pitagórica, etcétera. que sí, 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 definitivamente hay muchas ramas de la filosofía y una de estas ramas de la filosofía es justamente la filosofía estoica, que es Así que la... podemos entrar en tema, así que sigue adelante. Ya. Ahora sí Entonces, hablamos bueno, de lleno, ¿qué es la filosofía estoica? así fue como empecé a estudiar y y me empezó a llegar. Y luego, claro, tuve la oportunidad de tener algunos libros que eran de mi padre y adquirí algunos libros relacionados con el tema y pude ir desmenuzando esta filosofía estoica, que no es nada ni complicado ni demasiado extenso. En realidad podemos decir que el estoicismo es una disciplina mental, ¿sí? Que nos ayuda a actuar de forma correcta para alcanzar objetivos y sobre todo para lograr mantener la calma en medio de la tormenta, ¿no es cierto? Entendiéndose por tormenta los problemas de la vida, pueden ser pequeños, medianos o muy grandes. ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo mantenerse sereno cuando ves que las cosas aparentemente se están derrumbando a tu alrededor? Sea para seres queridos o para uno mismo, temas, ya digo, económicos, temas de salud, relaciones. En mi caso, yo atravesé también, pues, lo que es separaciones, divorcios. Es cuando se ve que que hay una tormenta, siento que estoy dentro de una tormenta. ¿Cómo conservar la serenidad? ¿Cómo no colapsar emocionalmente? Entonces, de eso trata, a eso se refiere el estoicismo. Eh, Mantener la calma dentro de la tormenta de la vida. Entonces, bueno, los orígenes del estoicismo, eso es,
Es una historia muy, muy interesante, muy corta, que esto fue el fundador, digamos, el que originó la filosofía estoica, es un filósofo griego que se llama Zenón de Sitio. Esto fue 300 años antes de Cristo. El hombre, este Zenón de Sitio, era un rico comerciante próspero, dueño de un gran barco con el que traía sus mercaderías y sucedió que naufragó, su barco naufragó lleno de, con todo el capital que él tenía, todo lo que él tenía estaba en el barco y naufraga en las costas, frente a las costas de Grecia. Entonces, claro, y uno mentaliza y se grafica cómo debió haber sido eso, una experiencia súper fuerte, porque él llega nadando a las costas de Grecia y pierde todo. Ahí, cuando va a Grecia, ahí él conoce a los distintos filósofos que en ese entonces ya estaban ahí en Grecia y fue recopilando lo que le servía de cada uno, pero enfocado a sobrevivir su tormenta emocional ocasionada por su naufragio. El naufragio era no solamente físico y de su barco y donde lo perdió todo, sino que era un naufragio también emocional, mental. Entonces él buscó y en toda la sabiduría de los otros eh, eh, griegos que conoció ahí en Atenas, en la capital de Grecia, y así fue él estructurando lo que hoy conocemos como filosofía estoica. El estoicismo tiene unos principios muy básicos y fáciles de comprender y de entender para quienes ya estamos en esta búsqueda de respuestas y de alternativas que nos ayuden a salir a flote en estos naufragios. Eh, Como está en el libro, pues me permito citarlo. Los principios básicos y características del estoicismo es primero actuar con virtud, luego está ver la claridad y la realidad y aceptarla, lo que podríamos llamar ser realistas, ¿no? No, no pesimistas, sino realistas. Aceptar las cosas, lo que hay, esto es lo que es, esto es lo que hay y esto lo acepto y en base a eso hago lo que tenga que hacer para manejar una realidad que ya es, que ya está ahí. Regular las emociones, no permitiendo que las emociones nos dominen a nosotros, sino que lo que llamamos la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Tener un control sobre nuestras emociones. Este es importante focalizarse en las cosas importantes que sí podemos controlar. Eh, Esto se llama en el estoicismo, le llaman la dicotomía de control. Todas las sucesos, todas las cosas que pasan en la vida las podemos, en el estoicismo, las clasificamos en dos partes. Una, eh, aquellas cosas que están bajo nuestro control, sobre las que podemos influenciar y cambiar. Y la otra es del otro grupo, las cosas que no podemos cambiar, que no están bajo nuestro control. Un ejemplo, a veces nos estresamos porque el clima está terrible, porque llueve y no para de llover y está terrible y qué bestia, no para de llover y nos cambiamos, nos ponemos mal genios, nos deprimimos por el clima. Esto estaría en el grupo de las cosas que no están bajo nuestro control. Si no están bajo mi control, simplemente ya las separo y viene una aceptación serena de que porque no lo puedo cambiar. Pero aquellas cosas que están del otro lado, las cosas que sí puedo cambiar, que sí están bajo mi control, entonces pues ahí voy analizando qué puedo hacer para ir cambiando todas estas cosas. Pero dividiendo, utilizando esta dicotomía de control, ganamos muchísimo porque créeme, Genito, que más de la mitad de sucesos, de cosas que nos estresan o de lo que llamamos problemas, las guerras, el gobierno, la situación económica del país, el clima, te puedo enumerar muchas más, no están bajo nuestro control. Entonces, en el estoicismo, nos vamos a preocupar de las cosas que podemos controlar y que podemos cambiar con nuestras acciones y las otras simplemente ya salen de nuestra área de preocupación, Ujú. ¿sí?
Yo te escucho y viene a mi memoria alguna oración. Años Ajá, atrás, una oración muy sencillita, cla- ¿no? Que dice, claro, dila, dila. Señor, Señor, que pueda reconocer las cosas que puedo cambiar y que pueda aceptar las que no puedo cambiar y dame la sabiduría para distinguir lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. Muy bien. No sé, yo había oído eso y es buenísima, claro, Claro, está dame en eso. sintonía con lo que Sí, acabas de decir. exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Esa No, oración? es una oración anónima, está allí que circula. Mm, Ujú. ya, exactamente, de eso trata. Eh, y luego está la otra, el otro puntal del estoicismo es el de valorar, de mirar siempre eh, las cosas buenas que tenemos, el de valorar lo que tenemos. Le llamamos también eh, valorar el vaso. Tú tienes un Medio vaso de lleno, agua, el medio lleno. se te regó la mitad, entonces tú decides si vas a llorar y vas a Llorar. lamentarte por la mitad que se regó o vas a sentirte con gratitud, contento y positivo por la mitad que quedó. Entonces, todo está en la actitud, básicamente, ¿no? Elegir Entonces, una actitud. elegimos esa actitud. Eh, Según el filósofo estoico Epícteto, la filosofía es el amor a la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida. Esto se logra, según el estoicismo, a través de la ataraxia, le llaman, es en griego, ¿no? Ataraxia significa la serenidad, la calma. Que se tiene, la tranquilidad que se debe tener para una vida tranquila, para una buena vida. Pero para tener esta serenidad se Escucho necesita ataraxia y tener. viene a mi mente la anorexia. Se parecen, pero no. Sí, la ataraxia es la serenidad que se puede tener, pero para llegar a tener un estado de calma mental y de serenidad, decían los filósofos, es necesario tener una buena conciencia, o sea, tener una conciencia tranquila. Y esto lleva a que para tener una conciencia tranquila tenemos que tener un actuar correcto. O sea, no vamos a poder tener una conciencia tranquila si hemos hecho daño, si hemos actuado Correcto. mal, si hemos humillado a alguien innecesariamente, si hemos eh, hecho daño a nuestro entorno. Entonces, eso no nos va a permitir tener una conciencia tranquila y sin conciencia tranquila no se puede tener una paz, una calma El que nos principio vuelva fuertes. tan fundamental, ¿no? De la moralidad. Haz el Es bien, un, evita el mal. Exactamente, es algo, por eso decía, son principios muy básicos, ¿no? Pero que muchas veces no los estructuramos y de pronto a veces fallamos en eso, ¿no? Entonces, otro punto que topa la filosofía estoica es el tema de los apegos. Y en esto yo comentaba justamente en el libro de que los apegos son eh, a todo lo que es impermanente y que es pasajero. Nos apegamos a cosas, a personas, a dinero, a poder, a un cargo, a un título. Desarrollamos apegos y estos apegos son como son a cosas impermanentes. Tarde o temprano, aquello a lo que estamos apegados se va a ir. Personas, parejas, un bien material, todo es impermanente, todo es efímero. Entonces, sí se topa este tema en el estoicismo, en el sentido de que no debemos desarrollar esos apegos. Y en esto coincide mucho con la doctrina del Maestro Jesús, que dice no, que no atesoremos aquí en la tierra, donde el ladrón roba, donde la polilla le carcome y el óxido lo corroe. Y también coincide mucho con las enseñanzas de Buda. En el budismo se habla mucho. El principio básico es el sufrimiento del ser humano está dado por el deseo y por el apego. Cuando nos liberamos de deseos y de apegos, eliminamos el sufrimiento. Si es que eliminamos el sufrimiento, entonces estamos alcanzando ese estado de paz y de quietud que tanto anhelamos, que muchas veces es difícil de llegar, no es fácil, pero hay que detectar por qué viene este sufrimiento, esta falta de calma. Es justamente por los apegos también. Así que se topa mucho también este tema de los apegos. También en el estoicismo también se coincide con la filosofía
por ejemplo, del budismo y también con las enseñanzas de Jesús. Yo acá en el libro traté de conjugar y de evidenciar la coincidencia de Jesús, de Buda, de Krishna, de los grandes maestros y en este caso también de el estoicismo. Se refiere a la atención plena, o sea, lo que llamamos el mindfulness, concentrarnos en nuestro presente, dejar atrás el pasado, dejar de estar cargando con las cosas pasadas, con todo lo que nos ha hecho sufrir ese pasado, a lo menos quienes ya tenemos una cierta edad, ya tenemos un libro lleno de cosas pasadas. No Entonces, pregunten, no pregunten la edad. Los sí, cabellos lo delatan, los cabellos lo delatan. sí, así es. Entonces, cuando controlamos nuestros pensamientos y nos concentramos en el instante presente, que la vida sea el día de hoy, el instante de hoy. Hoy estoy bien, hoy comí, hoy tengo donde dormir, hoy estoy, eso es suficiente. En el estoicismo se habla mucho sobre tener la conciencia plena en el presente. O sea, también lo topan. Entonces no están equivocados ni los unos ni los otros. Todos coinciden las grandes doctrinas y los sabios y las enseñanzas en este caso pues, del Maestro Jesús con el concentrarnos en nuestro presente. ¿De qué vienen los miedos, las preocupaciones del futuro? De un futuro que aún no llega. Entonces, en el estoicismo se habla también mucho sobre esto. Muchos filósofos toparon este tema. Luego, la dicotomía de control es que lo que ya dije, justo el pilar en el que se basa la filosofía estoica, consiste en centrarse solamente en aquello que depende de nosotros y separando siempre cada situación o problema en los dos grupos, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Eso ya lo dije hace un momento. Eh, y luego hay lo que llaman los estoicos, le llaman el amor fati. En la filosofía estoica, el amor fati significa eh, amar el destino tal como llega. No decir esto no debería ser así, debería ser asado, debería ser todo queremos que sea diferente. El amor fati es amar las cosas tal como son, tal como llegan. No solamente aceptarlas, sino amarlas, dicen los estoicos. Entonces yo amo lo que hay, como es mi vida, como ha llegado, o sea, eso no quiere decir, no confundamos, eso no quiere decir que no voy a trabajar por Superarme. mi entorno, por mis seres queridos, por prosperar, o sea, no es eso, sino que no es el no quejarse, es el dejar la queja y dejar de renegar por las cosas tal cual son. Ya tenemos un pasado, Verle el lado positivo a las cosas. básicamente, así es, verle el lado positivo a las cosas. Como decía el mismo Zenón de Sitio, decía él, tuve un viaje muy próspero gracias a que sufrí un naufragio. Mm. Nosotros no sabemos cómo los problemas o los naufragios que atravesamos en nuestra vida nos volvieron fuertes. Es un dicho muy común que ningún mar en calma forjó a un buen marinero. Son las aguas bravas, son las tormentas las que nos forjan y nos vuelven más sabios, más calmados, y a través de eso podemos también, obviamente, contribuir con nuestra propia prosperidad. Y luego también se habla en el estoicismo, le llaman la libertad estoica. ¿Qué es la libertad estoica? Es no ser presos de nuestras pasiones, no ser presos de nuestras emociones, de nuestros temores, de nuestros miedos. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes de la filosofía estoica, para quienes no conozcan, Marco Aurelio fue un emperador de Roma, un emperador muy sabio, dejó mucha sabiduría escrita, sobre todo en el famoso libro que se llama Las Meditaciones de Marco Eh, Aurelio. He Les escuchado invito ya a leer. varias veces ese libro. No lo he leído. Tendré que buscarlo. Es oro puro, o sea, quienes no lo hayan leído, les invito bueno, ahora en el internet cogen, buscan en el YouTube las meditaciones de Marco Aurelio y van a poder escucharlas o leerlas en audiolibro o debe haber en el Google también debe haber escrito. Es oro puro, cada línea vale oro y es
llena de mucha sabiduría. Él decía, eh, piensa así, eres adulto, no te dejarás de esclavizar más, no serás manipulado como una marioneta por cualquier impulso que salga de ti. No te quejarás por tu situación presente ni pasada y tampoco temerás del futuro. Volvemos al mindfulness, al estado de presencia, de concentrarse en el presente. Lo decía Marco Aurelio también. Sí, esto quiere decir, dice la esclavitud. Séneca, en cambio, decía, es otro filósofo griego. Séneca decía, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Somos esclavos de nosotros mismos cuando nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones, nuestros resentimientos, nuestros temores, nuestros miedos. Entonces, cuando habla la filosofía estoica de la libertad estoica, es que alcanzamos un estado de libertad de nosotros mismos, no vamos a ser esclavos de nuestros propios pensamientos, de nuestros miedos, de nuestras dudas, porque eso es esclavizante. La mente, decía Krishna, la mente es tu mejor aliado, pero también asimismo tu mente puede ser tu peor enemigo. Ujú. Entonces, esta libertad, eh, sin esta libertad, permaneceremos como esclavos de nuestra mente y de nuestras emociones. Es básicamente, ese es otro punto. También en el estoicismo se habla mucho, quienes lean libros de estoicismo o escuchen audios, que hay bastante también en las redes, se habla sobre la ciudadela interior. Es como si fuera una ciudadela amurallada. Antes, De las antiguas ciudades. exacto, en las antiguas ciudades el patrón común eran las invasiones y eran las guerras. Entonces, cuando se habla de una ciudadela interior, lo decía Marco Aurelio, la mente inalterada por violentas pasiones es una ciudadela, una fortaleza, y un hombre no tiene fortaleza más segura en la cual refugiarse, Mm. ¿no es cierto? Que su propia mente blindada, amurallada contra las cosas externas, ¿no? Entonces, dice, Marco Aurelio veía la fortaleza de su mente como una ciudadela blindada y protegida que permanecía en absoluta calma a pesar de las batallas al otro lado de sus muros. La denominaba ciudadela interior, a esa fortaleza interna donde no afectan las adversidades externas que nublan nuestra visión y nos restan objetividad provocando emociones negativas, tales como son la ira, el miedo, y que independientemente de lo que suceda afuera de la fortaleza, nuestra mente puede conservar siempre la calma y mantenerse libre de esas emociones negativas. Entonces, por eso es que cuando mucha gente no conoce el concepto del ser estoico, pero dicen cuando alguien no se inmuta por el sufrimiento, dicen es que es bien estoico, este señor ha sido Ajá. bien estoico, ¿no? Eh, Se refiere a esto. Es toda una filosofía que es lo que estamos hablando acá. Y luego, la filosofía estoica arremete mucho en contra de lo que es la ira y la queja, sobre todo la queja, que es muy, pero muy destructiva. Que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Todos nos Ah, quejamos a veces de muchas cosas. quejicas. A veces no somos, a veces ni siquiera sabemos lo afortunados y lo bendecidos que somos, pero pasamos quejándonos. Debemos saber que en el estoicismo se considera la ira como la emoción más destructiva, ya que nubla la razón y las decisiones tomadas bajo esta emoción siempre empeorarán las diversas situaciones de la vida en lugar de aportar soluciones. Lo decía Séneca, la ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Es decir, qué bien los filósofos, ¿no es cierto? La Claro. ira es como un ácido que tú le pones en un recipiente y comienza a corroerse el propio recipiente. O sea, hace más daño al propio recipiente que la alberga que hacia afuera. O sea, nos corroe a nosotros mismos. Y la ira represada se transforma en traumas y en decisiones mal tomadas, porque tomas decisiones bajo un estado emocional como la ira, no van a ser las mejores decisiones, ¿no es cierto?
Eso es un hecho. Recién nomás vimos, no sé si tuviste, Jaimito, creo que todos habremos visto este video que se hizo tan eh, viral del señor de la bronca, del señor del Quito Tenis. No sé si lo viste. No, yo no lo vi, claro. Salió en todas las redes sociales, un señor de una constructora, bueno, ya no vamos a decir el nombre, que se baja a pelear con un señor que está con su hijita, con su niña en el auto y transforma un incidente de tránsito en una agresión bárbara, pero terrible. No le importó que la niña esté llorando ahí y le agrede y le mete la mano agrediéndole al otro señor y le han estado filmando todo. Subieron a las redes. Y se le vino abajo todo su mundo porque habían como 5.000 comentarios en la página de la constructora de este señor diciéndole pues, de todo, ¿no? De todo. Entonces le hicieron un linchamiento mediático horroroso y por un momento de descontrol. ¿Por qué? Porque actuó influenciado por la ira. Él a veces tenemos todos malos ratos en el tráfico, pero qué fácil es tener un poco de tolerancia y no actuar desde el ego queriendo salirse siempre con la suya y como dueño de la razón y salir con gritos, agredir y todo eso. Hay un libro muy interesante que analiza justamente todo esto, las vidas de grandes personajes de la historia que vivieron influenciados y presos de su propia ira y de su propio ego. Mm. Te pongo un ejemplo. Hay rockeros, cantantes famosos, un ejemplo, Napoleón Bonaparte, un genio de las tácticas militares y todo eso, pero murió en el mayor abandono, solo, pobre, vencido y abandonado por todos. ¿Por qué? Porque él siempre, nunca pudo controlar su ira, era un tipo iracundo y era un genio. Entonces hay vidas de genios que se desperdician por no controlar la ira. ¿No es cierto? Es una emoción muy destructiva. Y luego está la queja. La queja simplemente es una vibración tan baja que, hechos los estudios actualmente de, de metafísica y de muchos científicos, habrás oído sobre la ley de la atracción. Pues hoy hechos los estudios, no necesariamente atraemos solo lo que simplemente deseamos, sino que atraemos conforme vibramos. Entonces, ¿qué pasa cuando se vibra en queja? Estamos vibrando en escasez. Entonces, ¿qué atraemos? Más escasez, porque todo el tiempo estamos vibrando, quejándonos de las personas, de nuestro entorno, de mi familia, de mi casa, de mi carro si es que se me dañó, que si consume mucho, que si le falta potencia. Siempre hay una queja. La queja es destructiva y atrae más motivos por los cuales seguirse quejando. Es un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, estas dos emociones son muy abordadas en los libros de filosofía estoica. Muy ¿Sí? bien. Entonces, yo invito pues a las personas que Mm. les llame la atención y que quieran enriquecer su vida, que investiguen y que eh, hoy día, como repito, cada vez que tenemos este encuentro, vivimos en la era de la información, una era muy privilegiada. Cogemos el celular, ponemos filosofía estoica y empieza a salir toda la sabiduría del estoicismo y nos va a hacer mucho, pero mucho bien, más del que imaginamos. A mí me funcionó y lo he visto funcionar en muchos amigos cercanos y todo que con el tema del estoicismo han logrado encontrar una serenidad, calmar los miedos, calmar las emociones negativas y calmar estas angustias que a veces nos embargan por las cosas de la vida, ¿no? A eso se refiere Muy la bien. filosofía estoica. Ujú. ¿Alguna Excelente, preguntita? gracias, Javier. Ujú. Invitamos a las personas que están aquí en la sala de Zoom o también que nos están viendo a través del Facebook. ah, Pueden levantar la mano, hacer su comentario, preguntar. Entonces, aquí esto de la filosofía estoica. Esto de renovarse la mente, ¿no? Renovar las ideas, renovar los criterios con los cuales vemos la realidad, la interpretamos y la vivimos. Nos ayuda a superar, como tú bien lo has dicho, la adversidad
Y ahí tienes la depresión, la ansiedad y hay un tercer elemento que ya no me acuerdo. El estrés. El estrés, que ya es cuatro o cinco, ya va creciendo el estrés. Muy bien. La vez anterior nos comentabas que has tenido la dicha, la oportunidad de compartir tu conocimiento con personas y todo. Pues a mí me gustaría, así que nos cuentes alguna anécdota o algún recuerdo de alguna persona que a través de la filosofía estoica ha sido tocado, o sea, que le ha llegado, que le ha impulsado, que le ha cambiado. Pues sí, podría nombrar muchos ejemplos, eh, pero se me ocurre el más reciente. El día domingo justamente estuve con mis amigos de las motos, que como te había contado, somos motoviajeros, hacemos viajes eh, épicos, muy intensos, muy lindos en moto. Y nos fuimos esta vez para allá, para Ibarra. Y, y bueno, que sucedió que lamentablemente a uno de mis amigos se le cruzó un perrito. Espérame un momento. Ya, Tranquilo. ya. Se le cruzó un perrito y le golpeó en la pata de cambios, de donde se hacen los cambios de la moto. Pues le tocó orillarse, nosotros fuimos a ver qué es lo que le pasó y eh, fue unos 100 metros antes de donde yo estaba, entonces yo no vi lo que le atropelló, pero ese rato me orillé y ahí me cuenta, dice, se me cruzó el perro, qué pena el perrito, pero y entonces él estaba con ese malestar, ¿no? Se dañó la pata de cambio, se torció, no podía meter cambios, había que encontrar una solución. Le digo, no, tranquilo. Pero él estaba ofuscado, es normal, ¿no? O sea, eh, se golpeó el pie, se golpeó la moto. Entonces yo le digo, mira, pero ponte a pensar lo que acaba de suceder. O sea, todos, qué pena el perrito, o sea, nos da muchísima pena, pero los accidentes suceden de esa manera. Sin embargo, le digo, piensa en que observa el vaso medio lleno, no el medio vacío. En este caso, el vaso medio vacío era la pata de cambios que se dobló y que había que arreglarle. Pero el vaso lleno, el medio lleno, era el hecho de que él no cayó al piso en la carretera, en el tramo entre Cotacachi y Atuntaqui. Y que se va veloz. ¿Sí? Fue a velocidad, eso fue a unos 100 o 120 kilómetros por hora, porque es autopista de 3 carriles. Pudo él caer al piso y arrastrarse, caer mal, caer debajo de un carro porque había tráfico. O sea, podían ser tantas cosas que no sucedieron. Entonces, y ahí él reacciona y se pone a ver y dice, chuta, Javi, sí, tienes razón, tienes razón. Sí, sí, o sea, le digo, mira, si yo estuviera en tus zapatos, estaría vibrando en alegría, en gratitud, sobre todo con el Eterno, con Dios, porque las cosas no sucedieron de otra manera. Ahorita solo tenemos que ir a una mecánica, enderezar la pata de cambios y se acabó el problema y se acabó. Más bien, qué pena por el perrito, porque igual es una vida, pero pudo ser trágico para él y para mi amigo y no fue. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de la filosofía estoica, donde tú transformas el evento o el problema, tú ves la parte positiva, la parte buena, y transformas un sentimiento de queja, que es baja vibración, lo transformas en un sentimiento de gratitud, que es una de las vibraciones más altas que existen. Entonces, elijo vibrar en gratitud por lo que no sucedió, porque estoy bien, porque no me caí en la moto, porque físicamente estoy entero, estoy bien, me lamento por el animalito, con compasión, ¿no es cierto? Con empatía y compasión por el animalito, pero agradezco porque estoy físicamente bien y la moto, aparte de una
pieza que es arreglable y cambiable o arreglable, el resto no pasó nada. Entonces transformo un evento negativo en algo positivo. Entonces, de eso trata el estoicismo, de, Muy bien, de, de sacar lo mejor de algo que aparentemente no es positivo. Sí. claro. Muy bien, Javier. Aquí Hola, en el Facebook tenemos nuestros amigos del Facebook. Patricio, saludos Hola, buenas fraternos. noches. Buena exposición y es fantástico reconocer una filosofía del siglo tercero antes de Cristo. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué ventajas y beneficios tiene para este tiempo donde reina la vivencia cotidiana? Todas. Todas las ventajas, porque este tipo de filosofías son atemporales. Cuando nosotros leemos algo como las meditaciones de Marco Aurelio o cuando vemos la filosofía estoica inicial de Zenón de Sitio, 300 años justamente antes de Cristo, cuando leemos el conocimiento de Buda, del budismo, que es valiosísimo y que más o menos gira alrededor de lo mismo, 500 años antes de Cristo. Y si hurgamos un poco más o vamos al conocimiento védico, las enseñanzas de Krishna, 2000 años antes de Cristo, nos vamos a dar cuenta que los problemas del ser humano son atemporales. Ahora tenemos tecnología, tenemos muchas cosas que no había antes, pero los problemas siguen siendo los mismos, los temores, los miedos, las falencias emocionales, los resentimientos, de la ira, la queja, son temas El estrés. atemporales que aquejaban al ser humano a 2000 años antes de Cristo, 300 años de Cristo y siguen por igual hoy, con la diferencia de que hoy podemos acceder al conocimiento de una manera tan fácil que me parece terrible no hacerlo, no utilizar la tecnología a nuestro favor, eh, adquiriendo ese conocimiento que nos permite crecer, que nos permite superar las situaciones que la vida nos va presentando. Antes no tenían nada, o sea, yendo hasta hace poco, mi papá que era un buscador espiritual, él tenía que pedirse un libro y tenía que esperar 6 meses a que le llegue. Él tenía un maestro espiritual con el que tenía que mandarle cartas por correo. Tenía que esperar 2 meses, 3 meses que llegue la carta a la India y de la India de regreso. O sea, todo un proceso para una carta demoraba 3 meses, 4 meses. Hoy día tenemos en tiempo real un Zoom en tiempo real. Hoy día podemos coger el teléfono y poner filosofía estoica o estoicismo y el algoritmo va a empezar a sacar todo. Entonces, yo pienso que tiene tanto valor como antes la filosofía estoica, con la diferencia que es de mucho más fácil acceso y eso es un punto a nuestro favor. Utilicemos ese punto a nuestro favor. hola. Muy bien. Adelante, Oscar. Sí, genial, genial. Gracias por esta Acércate un oportunidad. poquito más al micrófono para escucharte más fuerte. Sí, sí, hola, ¿me escuchan? Ok, allí sí, claro y Sí, sí. fuerte. No, no, estoy disfrutando de todas las intervenciones de Javier, son muy sabias realmente. Y bueno, Muchas gracias. eh, sí, y ahorita lo que me hace reflexionar es de que todas las cosas que nos suceden, incluso las tempestuosas, yo creo que es importante siempre andar con ponerse unos lentes de aumento para mirar con esos lentes de aumento que si bien nos golpean y todo eso, pero detrás de todo eso siempre esas situaciones que nos ocurren por algo, no es por casualidad, sino por causalidad y siempre generan oportunidades. Y a veces oportunidades realmente extraordinarias y que uno a veces se pierde, se ofusca y no se ve esas oportunidades. Hace un poco leí una historia de un campesino chino, que voy a compartirlo rapidito. Resulta que este campesino vivía con su hijo y, y en un momento dado tenían que domar a un potro y el papá estaba muy viejo y entonces el hijo monta el potro y se quiebra la pierna. Y todo el mundo pues, dándole la condolencia de que qué desgracia que te ha pasado. Dijo, no, ¿quién ha dicho que es una desgracia? Hay que ver qué nos dice la vida o qué nos trae la vida. Bueno, así pasaron muchas cosas más y al final la bondad de ese hecho negativo es que
el ejército pasaba recogiendo, porque iban a la guerra, recogiendo a las personas y sobre todo jóvenes, y resulta que entran a la casa del campesino y este chico estaba quebrada su pierna, y entonces evitó, no, dicen, no, a este no le podemos llevar, y evitó ir a tremendo conflicto, a una guerra donde casi nadie llegó, regresó vivo. Entonces, fíjense la actitud estoica, podríamos decir, ya entendiendo el concepto, de este campesino chino de que decía, bueno, esperemos no se sabe todavía si es Sí, malo o bueno, es esperemos que nos buenísimo. dirá la vida. Y así fue. Sí, sí, es buenísima. Yo había escuchado y había leído también esta historia. Hice un resumen Eh, porque si no es muy largo. no, no es tan largo en realidad. Lo que pasa es que el campesino compra, se le escapa el caballo. Se le escapa primero el caballo Ajá, y sí, los sí. vecinos le dicen, oh, qué mala cosa, qué pena, se te escapó el caballo, te quedaste sin tu caballo. Y el campesino dice, "Mm, ya veremos, habrá que ver". Después resulta que el caballo viene trayendo una Así es. manada de caballos salvajes a la casa del campesino y en vez de tener, viene como 15 o 20 caballos, los viene jalando de nuevo de regreso a la casa. Entonces todos los vecinos dicen, wow, qué buena suerte, pero qué suerte, ahora ya tienes 20 caballos. Y entonces el campesino dice, bueno, habrá que ver. Luego dice, domando los caballos que trajo, el hijo se cae, tiene un accidente y se cae del caballo y se rompe la pierna. Así fue como se rompió la pierna. Entonces tú dices, ah, qué pena, qué mala suerte, se rompió la pierna. Y el campesino dice, habrá que ver, o sea, ¿no? Suerte, buena suerte, mala suerte, ya veremos. En eso estalla la guerra y reclutan a todos los jóvenes de la comarca para ir a la guerra como carne de cañón y resulta que el hijo del campesino está con la pierna rota y no lo reclutan y se salva. Entonces tú dices, ah, pero qué suerte. Entonces, es buenísima y gracias, Oscar, porque la historia es muy buena. Yo ya la había escuchado y al final lo que parece una cosa mala termina siendo una bendición. No, y justamente a raíz de que estamos hablando de que las casualidades no existen, sino las causalidades, todo tiene una causa. Entonces, muchas veces cosas que podemos renegar o estallar en queja son para nuestro bien, pero nosotros no sabemos, tenemos que decir, pues bueno, ya veremos, ¿no es cierto? Muy bien. Y yo le añado la moraleja cristiana, Romanos 8:28, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Muy bien, muy Qué Muy bien. linda, bien. qué linda. Gracias, gracias, Oscar. Bien, entonces, Javier, vamos llegando ya al final de nuestra jornada de hoy. Gracias nuevamente por brindarnos tu tiempo, tus conocimientos. Vamos a continuar reflexionando sobre estos caminos para ir superando la adversidad. Bien, vamos a poner la publicidad final y vamos a despedirnos. No se vayan. Gracias. Érase una vez en el aula, libros que saben volar, un dragón pintando en el techo, hadas listas para jugar, páginas que abren un mundo, barcos de papel y algodón, en cada renglón una llave para entrar al corazón. Mira cuántos sueños bailan en tu voz, cuando tú imaginas brilla el salón, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero en la próxima clase nos veremos a tu lado para leer otra historia con mucha emoción. Nuestras clases tienen color, aventuras, fantasía y amor.